La Revolución Francesa, que tuvo lugar en el siglo XVIII, dio auge a los diferentes movimientos independentistas que tuvieron lugar en el continente americano. Los diferentes hombres que surgieron, como José de San Martín en la Argentina y como Simón Bolívar en Colombia, en Venezuela, y hombres de esa talla habían aprendido los principios de la Revolución Francesa. Muchos de los dirigentes políticos, sociales e independentistas en las Américas bebieron, por así decir, del ejemplo y de las enseñanzas de esos hombres que he mencionado: José de San Martín, Simón Bolívar y otros. Y sus ejemplos promovieron los movimientos de independencia. El hombre, el ser humano, tiene sed de libertad. Libertad política, libertad social, libertad económica y a veces hasta libertad religiosa. Y esto puede verse y puede leerse en las páginas de la historia. El ser humano busca esa libertad. Lo único que el hombre por sí mismo no logra es la libertad del pecado. Solo Cristo puede libertar al ser humano, cualquier hombre o mujer, no importa qué tan profundamente haya descendido, qué tan lejos haya ido. Solo Cristo puede librarlo de la esclavitud del pecado. Soy Luis Carballosa, quien os habla para comentar con vosotros Primera de Pedro 2, versículos del 13 al 16. El apóstol Pedro escribió en esos versículos, versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. A toda institución humana. Y recuérdese que los cristianos del primer siglo vivieron bajo el yugo opresor, y nunca mejor dicho, de quien ha sido probablemente el gobernante más cruel que la historia ha conocido, César Nerón. Alguien dijo una vez que era preferible ser el esclavo de cualquier gobierno, de cualquier institución, que no ser ni siquiera el perro de César Nerón, hombre extremadamente cruel.
Dice el texto en Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor someteos, poneos debajo de toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dios no aprueba las guerras de revolución ni los movimientos independentistas. En la Escritura no se contempla esa posibilidad. Dios dice que los ciudadanos deben de someterse a sus gobernadores, porque esos gobernadores son enviados y son puestos por Dios para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y añade la Escritura, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El cristiano, el creyente, está bajo obligación de someterse a las autoridades, someterse a las leyes del país donde viva. Sé que esa no es una idea popular. Nadie quiere someterse a nadie, a ninguna ley, a ninguna autoridad. El hombre quiere ser libre. Pero la palabra de Dios nos dicta la pauta. Dios dice allí en su palabra que es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y añade, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El hombre quiere vivir en democracia, pero en realidad el principio bíblico es la teocracia. Teocracia es el gobierno presidido por Dios, el gobierno que reconoce a Dios, los ciudadanos de ese gobierno que reconocen a Dios, que obedecen a Dios. Querido hermano, querida hermana, tú y yo vivimos en una sociedad humana, una sociedad en la que los gobiernos están llevados a cabo y presididos por hombres, pero tú y yo somos llamados especialmente para obedecer a Dios. Y obedecemos a Dios cuando obedecemos a nuestros gobiernos. Otra vez, fijaos en el versículo 13 de Primera de Pedro 2, que he leído, versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados
para castigo de los malhechores. Los gobiernos están no para castigar a los buenos, sino a los malhechores, a los delincuentes, a los transgresores de la ley, a los malhechores y para alabanza de los que hacen bien. Porque, dice el versículo 15, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y este pasaje termina, versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Usa tu libertad, hermano, hermana, para agradar a Dios, para honrar a Dios, para hacer el bien, para obedecer a Dios. Para eso Dios ha permitido, y no solo permitido, Dios ha instituido gobiernos en la sociedad humana. Alza tus ojos al cielo, querido hermano, querida hermana. Honra y glorifica a Dios. Que mediante tus hechos, mediante tu comportamiento, en el país donde vives, en la cultura donde vives, honres y glorifiques a Dios. Que a ese Dios sea la honra, la gloria y la alabanza, ahora y por los siglos. Amén y amén.